Ya, nuestra invitada de honor el día de hoy es Manuela Abarca, titulada de Sociología. Los que quieran saber qué es sociología, le preguntan, ¿ya? Ya. Porque no lo sabemos explicar muy bien. No, pero ella se dedica en el fondo a estudiar los comportamientos sociales a través de la historia, por lo tanto tiene mucho conocimiento de este tema Sí. y actualmente también es estudiante de magíster. Así que, y tiene en su guatita una pequeñita cosita ¡Oh, así, sí! hermosa, hermosa, que se llama Eleanor, así que Queda traemos poquito e para conocerla. invitamos, sí, no queda nada, 3 semanas más o menos, 4 semanas por ahí. Así que, Manu Abarca, te pedimos por favor que emerjas y nos acompañes en Por este favor. programón. Hola Manu, Hola, Manu. ¿Cómo ¿cómo estáis, estás? Manu? Bien, súper bien, ustedes. Muy bien, Bien, gracias, Manu. Manu, ansiosa. viste que te presentamos con el tremendo tema y Sí, estamos todos súper intrigados para saber de este tema. sí, Sí, caché, qué nervio, parece que voy a tener que hacerlo bien. Por yo favor. creo. No te equivoques. Estamos Ojalá. todos expectantes. Ya, chiquillos, entonces, como saben, los chiquillos defensores siempre parten con una pregunta, ¿se acuerdan? La pregunta Ujú. esta vez era, ¿Dios es machista? ¿La Biblia es machista? Entonces, estas preguntas son súper difíciles y por eso trajimos a la Manu, la que nos va a hablar sobre la Biblia y la mujer y cómo se relacionan, cómo es el contexto, nos va a contar, pero muchas, muchas cosas, así que estén atentos. Ujú. Recuerden también que los chiquillos defensores son tan bacanes que nos tienen un link, que es el Pitch and Hold, en el cual ustedes pueden poner todas sus preguntas, todas las dudas que ustedes tengan durante la transmisión, porque los temas que abarcan los chiquillos son como tan profundos que claramente uno queda con dudas. Ajá. Entonces recuerden que va a estar el pitch and hold, lo van a poner aquí abajito en los comentarios, para que ustedes si tienen dudas las pongan en el pitch and hold y después los chiquillos van a hacer un live respondiéndolas. Y también recuerden que si no tienen dudas, pero les gusta alguna pregunta de las que ya está, ustedes pueden votar, para que esta suba en categoría y sea de las primeras en ser respondida. Así que ya, después de toda esa Exacto. introducción, Manu, vamos con el tema, que ya estoy pero demasiado intrigada y nerviosa con todo este tema. Yo igual, ansiosa. Sí. Ya, pues entonces veamos las mujeres. Yo he cachado igual, Manu, que este último tiempo como que las mujeres han salido súper a flote y estos últimos 3 años en Chile y en verdad alrededor del mundo hemos vivido como una revolución feminista. Y Ujú. nosotros creemos que han surgido como un debate público del cual nosotros los cristianos no estamos exentos, sino que tenemos que estar como ahí en la pelea o tenemos que estar como informados. Exacto. Y también nosotros hemos escuchado o decir varias veces como cristianos que Dios es machista o que el sistema o el cristianismo es un sistema patriarcal, que la Biblia es machista y patriarcal, y a veces nosotros mismos cuando leemos la palabra con estos como nuevos lentes de la perspectiva de género, pensamos, sí, esto de aquí me hace un poco de ruido respecto a esto de la perspectiva de género. Uh-huh. Claro, justamente, entonces la idea de hoy es dar respuesta a estas preguntas a la luz misma de la escritura. Entonces la exposición que vamos a hacer hoy desde Defensores va a ser un poquito distinta a las anteriores, porque hoy vamos a hacer lo que se llama apologética cultural. ¿Y qué es esto? Se trata de, desde una cosmovisión cristiana, o sea, en el fondo es comparar la cosmovisión cristiana con otras formas de ver el mundo. Y para eso, a diferencia de las otras sesiones, nosotros vamos a utilizar la Biblia, la palabra de Dios. Claro, como la Biblia tanto como libro histórico y al mismo tiempo como la palabra Uh-huh. misma inspirada por el Señor. Entonces vamos a utilizar sus propios elementos en contraste con las cosmovisiones del mundo. Así que agarren lápiz y papel porque vamos a mencionar muchos versículos a lo largo de toda la Uf. sesión. Uf, Totalmente. ya, entonces vamos a estar muy, muy atentos. Yo ahora estaba súper atenta, entonces vamos a pasar a una apologética que es la cultural. Recordar entonces que ya vimos la apologética general, la apologética particular, y hoy vamos a ver una tercera apologética que es la apologética cultural. Entonces, vamos nomás, mano. Vamos nomás. Entonces, antes de zambullirnos en la palabra, yo creo que es importante establecer algunos hechos, ¿ya? Y lo primero que yo quiero mencionar al respecto es que el machismo existe. No es un cuento del feminismo, no es un cuento como de las sociedades modernas. ¿Por qué lo digo? Porque algunas personas creen que para defenderse del feminismo, entonces tienen que negar que existe el machismo o por lo menos negar que existe en la actualidad. Pero eso no es así porque la historia y los hechos nos demuestran lo contrario. Entonces, yo lo quiero poner de la siguiente manera.
que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad un menosprecio hacia la mujer y un desprecio y una degradación de lo femenino. Entonces, si nosotros estudiamos historia, probablemente nos demos cuenta que probablemente no exista ninguna cultura donde los hombres compartan los mismos derechos y donde las mujeres compartan los mismos derechos y la misma dignidad que los hombres. De hecho, en la gran mayoría de las culturas o de las sociedades, las mujeres siempre han sido tratadas como ciudadanas de segunda categoría, ¿cierto? Sí. Y en las sociedades modernas, donde vivimos nosotros, tampoco comparten plenamente los mismos derechos civiles, legales y políticos que los hombres. Nosotros vemos las noticias todos los días, hemos leído libros de historia, etcétera, que nos muestran, por ejemplo, casos de abusos sexuales, abusos físicos, matrimonios forzados, crímenes de guerra, la trata de mujeres, la prostitución, el femicidio. Todos esos son crímenes que se cometen contra las mujeres. Si nosotros le sumamos a eso la prohibición de estudiar, de trabajar, de desarrollarse personalmente a lo largo de la historia, nos damos cuenta que son hechos que se repiten a lo largo de la humanidad. Entonces, y eso solamente contando las niñas que han logrado sobrevivir. Yo no sé si ustedes se han detenido a pensar, pero en la antigüedad especialmente, y aún en la actualidad en algunos países, la peor noticia que puede recibir una familia es una niña, cuando nace un bebé. Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, en Roma, en Grecia o en el mundo oriental, a las niñas se las abandonaba al morir. De eso hay varios registros históricos. Y si no, la modernidad simplemente se las aborta, ¿ya? Entonces, el aborto de niñas mujeres y el abandono de niñas mujeres es mucho más alto que el aborto y el abandono de hombres, de varones. Claro. Algunos escritores cristianos, de hecho, hablan de que si uno agarra todos estos hechos en la historia de la humanidad y los suma, lo que existe o lo que hay es un verdadero genocidio de género, o sea, un genocidio de la mujer. Qué fuerte, muy fuerte. Sí. ¿Y en todas las culturas pasa lo mismo? En general, las culturas conocidas, sí. Nosotros vivimos en Latinoamérica, sabemos Latinoamérica es un continente conocido por ser muy machista. En este continente una mujer es asesinada cada 2 horas, generalmente por su pareja o por su esposo. En el hinduismo y el budismo, lo menciono porque son religiones que están muy de moda actualmente, en la mujer, en sus escritos, la mujer es un varón que cometió un gran pecado en su vida anterior, que son consideradas siempre inferiores y más impuras que los hombres. En esos países, por ejemplo, abunda la trata de niñas y la prostitución. Una de las religiones más crueles con las mujeres ha sido el brahmanismo, en la India. Por ejemplo, el brahmanismo donde se quemaban a las viudas en la misma sátira del esposo fallecido. Y de hecho, el brahmanismo es tan terrible con las mujeres que el Islam ha llegado a ser una liberación para estas mujeres en la India. El brahmanismo es una religión de la India. Entonces, para explicar o representar esto que viven y que han vivido muchas mujeres, yo les quiero leer un poema que escribió una niña de 12 años más o menos, una niña de la India. Y este es un poema anónimo, pero pienso que retrata muy bien cómo se han sentido muchas mujeres en la historia. Y dice: el sexto dedo. Cuelgo, débil, marchito. No me necesitan. Soy una vergüenza para mi dueño, objeto de burla para los otros. Soy una masa de carne, fea, deforme. Extírpenme. He desvalido y sin embargo, cuán verdadero. ¿Quieren conocerme? Soy el sexto dedo. Entonces, bueno, este poema es bien fuerte, pero retrata que vivimos en un mundo donde las niñas se sienten como un sexto dedo, es decir, como algo inútil, como algo prescindible. Y nosotros pensamos que nuestra sociedad moderna es mejor que otras sociedades como las orientales o qué sé yo, pero en realidad no es tan así. Los grandes intelectuales de la modernidad, como Darwin, Freud, Nietzsche, todos consideraron a la mujer como de menor inteligencia y de menor valor que el hombre. Y de hecho, la forma en que estas sociedades tienen de valorar a la mujer es invitándolas a ser como hombres.
O sea, la mujer ha tenido que, y eso es un reforzamiento de este desprecio hacia la mujer, ¿cierto? La mujer ha tenido que adaptarse, ha tenido que convertirse en hombre, entrar a esta lógica de la competitividad, aceptar sus bromas, hablar su lenguaje y sobre todo aplazar o cortar de raíz su maternidad, porque en la vida pública, es decir, en el trabajo, en la sociedad en general, en la política, en la religión, no hay espacio para la maternidad, ni hay espacio para los niños. Los niños y la maternidad son despreciados, son considerados una carga. Claro, como que ese tema ha sido súper igual, no se ha ido, sigue arraigado como en las personas. De hecho, el simple hecho de ser mujer en las ISAPRES te cobran más, porque tienes la probabilidad de estar embarazada, por el simple hecho de ser mujer en el fondo. Claro, sí, justamente. Y lamentablemente esto también ha ocurrido al interior de las iglesias. Nosotros sabemos, así como los chiquillos del cristianismo contemporáneo nos contaron que las iglesias antes tenían esclavos, ¿cierto? También, asimismo, de la misma forma, se ha usado la Biblia, muy erróneamente, claramente, para justificar los malos tratos hacia las mujeres y para decir que el hombre es superior que la mujer. De hecho, no sé si sabían, pero cuando se discutió, por ejemplo, el tema del voto de la mujer, el voto femenino, se usó la Biblia para decir que la mujer no podía votar. Nosotros decimos que tiene que ver, pero claro, se usó. Entonces nosotros ahora vamos a ver lo equivocadísimos que estaban estas personas, estos cristianos, al interpretar la Biblia de esta manera. Y es que la mujer, en el fondo de todo esto, ha sido asimilada al origen del mal, o con el origen del mal, ¿cierto? Esto pasa en la mayoría de las culturas, si uno lo estudia es algo transversal. Los antropólogos deben tener más que decir aquí yo, pero, por ejemplo, el mito griego de la caja de Pandora, si no lo conocen, búsquenlo después. ¿Por qué? Porque se las asocia con la tentación y con la perdición de los hombres, ¿ya? Y claramente, esos son retratos que se cuentan desde la perspectiva masculina. Pero nosotros vamos a ver ahí, o sea, vamos a ver ahora si la Biblia dice eso, o qué dice la Escritura sobre la mujer. Entonces, dentro de nuestra cosmovisión cristiana, el problema de la mujer se inició al comienzo mismo de la humanidad, ¿ya? La palabra nos muestra que el desprecio hacia la mujer, y este desprecio hacia lo femenino que hemos visto que existe a lo largo de la historia, es consecuencia directa de la entrada del pecado en el mundo, o sea, de la entrada del mal en el mundo. Y no es parte del diseño de Dios para la mujer y para el hombre. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Leamos Génesis del 1 al 26, cuando Dios crea a la mujer. Leamos, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, ahí cuando dice hombre se refiere al ser humano. Entonces, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre la creación. El 27. Dios creó al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios les bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla y ejerzan dominio sobre la creación. Ahí yo estaba leyendo la versión de las Américas por si alguno se perdió. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Que en el principio, en el origen, en el diseño original de Dios, hombre y mujer están en condiciones de igualdad. Primero, los dos fueron creados a imagen suya, mujer y hombre por igual. Los dos son portadores de la misma forma de la imagen divina de Dios. Y para muchas, o sea, esto igual es impresionante porque para muchas culturas antiguas, como yo les contaba, de hecho la mujer no es portadora de una imagen divina porque la mujer es el origen del mal, o el origen de la tentación, etc. Pero aquí la Biblia está estableciendo desde un principio como hombre y mujer, los dos por igual, son portadores de la imagen divina. Y segundo, los dos participan de lo que los teólogos han llamado el mandato cultural. ¿Qué es esto? Es decir, el llenar la tierra, el ejercer dominio sobre la tierra, el ser cogobernadores de la creación, y esto incluye el liderazgo y autoridad de ambos dos, en la cultura y en la sociedad. Cuando la Biblia habla de la creación, también se refiere a lo que crean los hombres, es decir, las culturas y las sociedades.
Entonces, Ujú. hombre y mujer fueron llamados a ejercer liderazgo y autoridad por igual sobre las sociedades y sobre las culturas. Y esta igualdad, en esencia, es reafirmada por Adán. ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán ve a Eva y lo primero que dice es huesos de mis huesos, carne de mi carne? Ajá. Lo que está diciendo ahí es, ella es igual a mí, está hecha de lo mismo que yo, ella es como yo. Eso es en el fondo lo que está diciendo Adán cuando ve por primera vez a Eva. Oye, Manu, y si se supone que en un principio estaba como todo bien, ¿por qué no hemos vivido como esta realidad entonces nosotras las mujeres? Claro, porque nosotros sabemos después cómo sigue la historia, ¿cierto? Nosotros seguimos leyendo Génesis en el 3:16, la escena cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, tentados por la serpiente, y llega el Señor y les va a decir algunas cosas, ¿cierto? Entonces, antes yo quiero dejar claro que lo que les dice el Señor no es un castigo, no es que está castigando a Adán y Eva por lo que hicieron. Lo que está haciendo el Señor él está haciendo una constatación de hechos. Les está contando cuáles son las consecuencias de su acción. En el fondo, cuáles son las consecuencias de dejar entrar el pecado en el mundo o la maldad en el mundo. ¿Ya? Entonces vamos a leer solo el 16, Génesis 3:16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y la Nueva Biblia de las Américas dice, con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces, de nuevo, reitero, esto no es un castigo del Señor para Eva, sino que es una constatación de hechos. A raíz de lo que pasó, entonces como consecuencia de la entrada del mal y del pecado en el mundo, ahora va a empezar a pasar esto, ¿ya? Ahora va a empezar a pasar que el hombre se va a enseñorear sobre la mujer. ¿Y qué es esto? Sino lo que hoy denominamos machismo o sexismo, ¿cierto? Y aquí nosotros vemos que es una consecuencia del pecado, es una consecuencia de la entrada de la maldad en el mundo. Y por eso mismo, y esto es importante, permea toda nuestra forma de pensar, permea toda nuestra forma de ser, ¿cierto? Como que lo lleváramos en el ADN o algo así, aunque no nos demos cuenta. Entonces nosotros vemos que es un mal que viene de la corrupción misma del corazón humano, y por eso también, y esto es importante, es el enemigo intentando aplastar a la mitad de la creación del Señor, ¿cierto? Intentando aplastar a las mujeres y todo lo que es femenino, y para eso, él también tiene que destruir a la otra mitad de la creación, porque para aplastar a la mujer necesita entonces hombres malvados, egoístas, asesinos, perversos, depravados, etc. Entonces es el diseño de Dios mismo destruido. Antes estaban en condiciones de igualdad, ahora el hombre se posiciona por encima de la mujer y ambos son destruidos, son corrompidos. Entonces, como es una corrupción de la imagen de Dios mismo en nosotros. Y por eso es un tema realmente serio, y yo creo que los cristianos lo tienen que ver así, como un tema realmente serio. Ahora, como toda maldad, como toda mentira, como toda maldad, como todo pecado, se alimenta de una mentira. Y el machismo se sustenta en dos mentiras en realidad. Que la mujer es inferior al hombre y que la mujer es posesión del hombre. Qué fuerte, porque es algo que quizás no todos dicen, pero muchos piensan. Claro. Es como una mentira bien arraigada, como en que la mujer es la débil, entonces necesita de un hombre para esto otro. Y como para hacer una recapitulación de lo que tú decías, entonces el machismo es pecado. Es un pecado, y un pecado grave, porque viene desde la consecuencia del pecado original. Claro, viene como consecuencia de la entrada de la maldad en el mundo. Entonces, el capítulo que nos leíste de Génesis no hay que leerlo como un castigo, sino como una consecuencia del pecado. Ah, sí, justamente. No es un castigo del Señor para la mujer, es una consecuencia de lo que sucedió. Así lo ve la cosmovisión cristiana, así lo ve. Entonces, nosotros, gracias al Señor, en su palabra, en su escritura, nosotros encontramos la verdad sobre la mujer,
¿ya? Y en esta verdad es donde se sustenta la cosmovisión cristiana. Entonces, vamos a ver cómo retratan las escrituras a la mujer y a través de ella, cómo la ve el Señor. O sea, ahí viene la pregunta. ¿Es la Biblia machista? La pregunta. Bueno, no sé, está difícil esta pregunta igual. No, mentira. Sí. Bueno, es que entre las personas no creyentes siempre se ha escuchado que sí, y todos citan, por ejemplo, al momento de dar como argumentos, el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento claramente citan sus leyes, la historia, para poder decir que Dios es machista en el fondo. Claro. Sí. De hecho, el Antiguo Testamento es como de los más citados para... Entonces, empecemos por el Antiguo Testamento. Ya, pues veamos. Vamos por orden. Y entonces, nosotros sabemos hoy, siempre lo hemos sabido en realidad, que la historia de la humanidad la escribieron los hombres, Sí. los varones. Por eso las mujeres casi ni aparecen en la historia. De hecho, recién se están descubriendo un montón de mujeres que participaron de descubrimientos científicos, que compusieron canciones, obras de arte, matemáticas, ingenieras, etcétera, etcétera, que la historia había olvidado o simplemente había expulsado. ¿Ya? Y en un mundo donde las mujeres están casi ausentes de los libros de historia, especialmente en los libros de historia de la antigüedad, la palabra nos recuerda el nombre de más de 200 mujeres. ¿Ya? Esto es importante porque no se conoce ningún libro de la antigüedad que mencione a tantas mujeres. No se conoce ninguno hasta ahora. Y si mencionan a mujeres, en general mencionan a reinas o a mujeres importantes. Claro. Pero jamás mencionan a viudas, extranjeras, prostitutas, campesinas, mujeres ricas, mujeres pobres, niñas, adultas. O sea, la Biblia las menciona a todas. Y lo más impresionante de todo esto es que nos cuenta sus historias por sí mismas, no por ser el interés amoroso de ningún hombre o varón del... Claro. Claro. Como sucede mucho, por ejemplo, en la mitología griega, que es uno de los como escritos más antiguos, uno de los más antiguos, claramente las mujeres siempre aparecen por estar ligadas a algún hombre o por haber sido la fuente de todos los males, la fuente de todas las guerras. La perdición. La perdición, y como que los hombres casi que se vuelven unos tontos, unos locos por ellas, y por eso queda la embarrada, pero sin ellas claramente los hombres vivirían en paz para siempre. Entonces es muy importante eso porque que no las ligue a un hombre o el interés amoroso de un hombre es bastante potente para la época y para hoy día. Y para ella también, de hecho. Hasta hace poquito nomás las mujeres aparecían en las películas solo como interés del hombre. Entonces, claro. Pero en la Biblia no, en la Biblia las mujeres son protagonistas de sus historias y la palabra las retrata fielmente por ellas mismas, nos cuenta, si ustedes hacen el ejercicio de revisar, de estudiar cómo la Biblia retrata a las mujeres, nos cuenta sus pensamientos, sus sentimientos, el porqué de sus acciones, sus motivaciones, sus penas, sus alegrías. No están ahí para y por los hombres, están ahí por ellas mismas y porque Dios las escogió a ellas específicamente. Claro, como decía y tú, Manu, igual, ahora último están saliendo películas sobre mujeres, series sobre mujeres, así como súper innovadoras y son súper aplaudidas como por el público en general. Pero chiquillos que están viendo ahora la transmisión, sepan que la Biblia lo hizo primero, ¿cierto? La hizo antes. Libros enteros de la Biblia dedicados a la historia de mujeres. Sí. Justamente. Por el otro lado, bueno, aparte de esto, las mujeres también son heroínas en la palabra que salvaron a su pueblo y a sus ciudades de la extinción, muchas veces de ser destruidas. Les voy a mencionar solo algunos ejemplos para que lo estudien después. El más conocido es el de Esther, ¿cierto? Que salvó a su pueblo del exterminio. Ajá. Hay dos mujeres que salvaron a su ciudad. Esto está en Jueces 9:50 y 2 de Samuel 20, para que lo revisen. Tenemos a Jael en Jueces 4 y a Ana en 1 de Samuel. Y Ana es esta mujer común de la historia que simplemente a través de una oración, una oración y un corazón sencillo salvó al pueblo de Israel, porque a través de su oración el Señor le dio a Samuel. El poder de la oración de una mujer, qué lindo. La oración de una mujer es poderosa. Las mujeres también fueron líderes en medio de Israel. Y la historia más conocida por todos nosotros es la de Débora, ¿cierto? Débora fue
profetisa, jueza, esposa, madre y compositora. Siempre multifacéticas, podemos hacer más de una cosa a la vez. Débora, mayor Sequísima. ejemplo. Sí. Muy multifacética. Y nosotros sabemos que ser jueza era el cargo político más alto en ese tiempo en Israel. O sea, el único que estaba, que era superior a Débora en autoridad, era Dios. Y ella los condujo a la guerra. Y aparte de esto, las mujeres, tal como los hombres, son retratadas tal y como son. O sea, no se las adorna ni se las envilece, no se las hace ni más Claro. buenas ni más malas de lo que son. Ujú. Se fija con atención. Más allá de sus debilidades, las mujeres hebreas en la Biblia son retratadas o descritas como mujeres con carácter, mujeres capaces, mujeres inteligentes, mujeres sensatas, mujeres sabias, ¿ya? Y aquí yo les quiero dar solo un ejemplo que a mí me gusta mucho. Este es para todas las niñas que quieren estudiar o que están estudiando alguna ingeniería o matemática o algún sector, Arquitectura, etcétera. arquitectura, algún sector que esté donde la mayoría son hombres, y es el ejemplo de Sera. Y está en Primera de Crónicas 7 del 23 al 24. Y aquí la escritura la va a recordar, el Señor la va a recordar, porque ella edificó 3 ciudades, y a una de esas ciudades le puso su nombre, así que me parece a mí una mujer muy, muy chora para recordar. 3 ciudades, ¿qué tal? 3 ciudades, y a una con su nombre. Muy bien por Sera. Y bueno, vamos a seguir diciendo muchas cosas porque hay mucho que decir. Si nosotros estudiamos la legislación que le dio el Señor, es decir, la ley de Moisés, nos vamos a dar cuenta lo adelantada que esta legislación estuvo a su época. De hecho, en relación a la protección de las mujeres, de hecho, mucho más adelantada que varias de las leyes y legislaciones de las sociedades modernas. En Israel, este es un solo ejemplo, en Israel las mujeres no eran propiedad de nadie. Y ustedes saben que en la antigüedad, incluso en algunas sociedades, las mujeres eran propiedades de los hombres, sus esposos, sus papás, etcétera, etcétera. Pero en Israel la mujer no era propiedad de nadie. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Porque ella se podía vender a sí misma si quería. Era muy común en esos tiempos que cuando uno estaba corto de plata, por decirlo así, se vendía en servidumbre, ¿ya? Y cuando uno lograba juntar la cantidad adecuada de dinero, se podía volver a comprar, es decir, podía comprar su libertad. Y esto lo podían hacer tanto mujeres como hombres de forma independiente. Ahora, esto a mí me parece lo más increíble de todo. El Señor estipuló que el precio que tenían que pagar las mujeres para comprar su libertad fuese menor que el precio que tenían que pagar los hombres. Esto sale en Levítico 27 del 1 al 4. Entonces nosotros aquí vemos al Señor casi hace 6.000 años preocupado ya de la brecha de género. Y aquí recién se está discutiendo en el debate público. Oye, Manu, yo tengo una duda aquí, un poquito más o menos desde la ignorancia, pero ¿no será que las mujeres pagaban menos porque la sierva costaba menos? ¿O no? Muy buena pregunta, Cristel, pero no. Porque así si por nosotros ser. leemos Éxodo 20, en Éxodo 20 nos dice, de hecho, repite varias veces de distintas formas, que los dos valían exactamente lo mismo. La mujer y el hombre, siervos, valían exactamente lo mismo, lo que también era revolucionario para ese tiempo. Y aún así, el Señor quiso que fuera más fácil para las mujeres comprar su libertad. Así que eso es algo para tener en cuenta. Bueno, y aparte era una ley que protegía mucho a las mujeres. Uno la estudia con detención, considerando claramente el contexto histórico y social en el que se encontraban. Protegía especialmente a las viudas, a las extranjeras y a las solteras. Recuerden que ser soltera en ese tiempo también era estar en desprotección. Sí. El casamiento era una protección para las mujeres en ese tiempo. Pero lo más impresionante de todo, yo creo, es ver y estudiar cómo Dios mismo trata y se relaciona con las mujeres. Y en eso hay muchas historias, la Biblia está llena de estas historias de cómo Dios trata directamente con ellas, pero yo les quiero mencionar 2. La primera es la de las hijas de Zelofejad, que está en número 27, ¿ya? Las hijas de Zelofejad fueron 5 hermanas en los tiempos de Moisés, que fueron a presentar juicio delante de Moisés para poder heredar la propiedad de su padre, ¿ya? Recuerden que en ese tiempo las mujeres no podían heredar la tierra.
Ujú. Fue la parte de Moisés entonces, con argumentos válidos, y la palabra dice que el Señor mismo les encontró la razón. De esto el Señor le dijo a Moisés: bien han dicho las hijas de Zelofejad. Y a partir de su petición, Dios hizo una nueva ley que extendía también la heredad a las mujeres en Israel. Y la segunda historia que le quiero contar, que tiene aquí, se van a dar cuenta del versículo del día, es la historia de Agar. Agar, cierto, era la sierva de Abraham y de Sara. Era mujer, era egipcia, es decir, que era extranjera para el pueblo de los hebreos, y era esclava, o sea que estaba al fondo de la estructura social. En palabras simples, en ese tiempo, en esa sociedad, Agar no era nadie. Esa es la verdad. Y ella en un momento de su historia escapó al desierto con un hijo pequeño, y la palabra nos dice que en medio del desierto la encontró junto a un pozo el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es una manifestación de Dios, que se llama una teofanía. Y fue la primera persona que la Biblia menciona que se le apareció el ángel de Jehová. Entonces, la primera aparición del ángel de Jehová fue una mujer esclava y extranjera. Y Dios empieza, o sea, el ángel de Jehová empieza a tener una conversación con ella. Y dentro de esta conversación le dice algo realmente increíble, como dice el Ricky para eso. Aquí estamos recordando al Ricky con cariño. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y yo quiero que entendamos lo increíble que es esto, porque nosotros sabemos que la descendencia también por tradición era un derecho masculino, se contaba de hombre a hombre, ¿cierto? Ajá. Y si alguna mujer llegaba a tener descendencia era porque era reina o era alguien importante, pero una esclava jamás de los jamás se le iba a contar, se le iba a prometer una descendencia de ningún tipo, menos si era mujer. Entonces, aquí Dios le está dando una descendencia a Agar, le está dando promesa de descendencia. Las únicas dos personas que tienen esta promesa directa de parte del Señor son Agar y Abraham, en toda la escritura. Estoy pensando entender el versículo del día. Y Agar estaba tan impresionada, tan sorprendida, que ella le puso un nombre al Señor. Ella le puso el Dios que me ve. Y yo creo que eso debe ser uno de los nombres más bonitos que se le pusieron a Dios en el Antiguo Testamento. De todas maneras, porque yo creo que, bueno, uno sabe que el problema que tienen la mayoría de las mujeres, sobre todo ya las más adultas, es que sienten que nadie las ve, que nadie las aprecia, que nadie las toma en cuenta. Entonces, que Agar haga esta declaración de que hay un Dios que me ve, es dignificar totalmente la figura de la mujer y decir como hay alguien muy poderoso que está pendiente de mí, y yo también creo que es uno de los nombres más bonitos que se le ha dado a Dios en la Biblia. Y aparte, nosotras hicimos con la Kristen una tarea que ustedes dejaron. Sí. Alguien la hizo. Ahí pongan en los comentarios, yo la hice. ¿Quién la hizo? Sí. ¿Cuál fue la respuesta a la que llegaron? Una de esas con la Selena a ver si es la misma. Y la hicimos rápido contamos, sí, hoy día, pero la hicimos. Y nosotros contamos las veces que aparece el ángel de Jehová en la Biblia a personas X, y aparece 5 veces a mujeres y 6 veces a hombres, o sea, prácticamente la misma cantidad de veces. Claro. Dios no discriminó en sus apariciones entre mujeres y hombres. Dios aparece a quien Él quiere, cuando Él quiere, en el momento que quiere. Claro. Que gracias al Señor por eso. Bueno, y de la misma forma les tenemos más datos. Todavía esto no se acaba. Vamos. Así de impresionante como es estudiar cómo el Señor se relacionó y trató con las mujeres. También impresionante estudiar cómo Dios se presenta a sí mismo ante nosotros. Entonces, recordemos que tanto hombre como mujer son portadores de la imagen de Dios. Es decir, que tanto lo femenino y lo masculino están contenidos en Dios, están contenidos en su naturaleza y en su carácter. Ahora, aquí yo quiero hacer una aclaración muy importante, ¿ya? Y es que Dios escogió revelarse a sí mismo a la humanidad en un lenguaje predominantemente masculino. Digo masculino porque Dios no es hombre ni mujer, ¿cierto?
Entonces, ¿y por qué les quiero contar esto? Porque si ustedes ponen, no sé, feminismo y cristianismo en Google, qué sé yo, se van a encontrar con algo que se llama hermenéutica feminista, ¿ya? Y la hermenéutica feminista lo que intenta hacer es renombrar a Dios o reinventar a Dios, intentando eliminar cualquier vestigio que ellas consideren que es patriarcal o machista dentro de la Biblia. La palabra se refiere a Dios como Padre, Maestro, Pastor, Rey, Señor y Esposo. ¿Ya? Ocupa pronombres masculinos. ¿Por qué? Esto también es un tema, pero la respuesta corta es que Dios, siendo Dios, tiene derecho a revelarse ante nosotros como le plazca, y haciendo eso, Él revela algo de su naturaleza en su trato con nosotros. Pero esta hermenéutica feminista, por ejemplo, en vez de llamarlo Padre, lo llama Madre. O a la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la nombra de Creador, Redentor y Sustentador para que sea neutro, es decir, ni femenino ni masculino. Bueno, más allá de todas las implicancias de esto, lo que yo quiero expresar acá es que nosotras no necesitamos reinventar a Dios para dignificar a la mujer, porque el Señor ya lleva haciéndolo por miles de años. Y el problema no es cómo Dios se denomina a sí mismo, el problema son nuestras culturas sexistas y machistas que nos impiden ver, que no nos dejan ver la dignidad intrínseca de la mujer. Así que no es el problema el cómo Dios se denomina a sí mismo. Bueno, entonces, habiendo explicado eso, por si se lo pillan, se lo van a pillar. Sí, claro, va a llegar en algún momento. Se viene, coming soon. Entonces, habiendo explicado esto, ahora podemos volver a decir, Dios elige atributos del cuerpo femenino para manifestar parte de su carácter. Y esto es muy destacable porque nosotros sabemos que el cuerpo femenino en el mundo en general lo es sexualizado, se ve como objeto o se desprecia. El mundo se burla del cuerpo femenino. Pero Dios lo toma, se identifica con él y lo dignifica. De hecho, nosotros sabemos que el cuerpo de la mujer es capaz de reflejar el amor del Señor, el amor maternal del Señor, de una forma que el cuerpo del hombre, que la anatomía del hombre es incapaz de hacer. Las mujeres conciben, dan vida al ser dentro de sus vientres. Y en eso el Señor nos dio algo a nosotras de su capacidad creadora. El Señor mismo, el Señor Jesús, vino a recibir, se formó, se formó enterito, y nació desde el vientre de una mujer, o sea, el Dios del universo entero vino a recibir en el vientre de una mujer. Y esto es también muy importante porque el vientre, bajo la ley judía, no bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley judía, era considerado impuro. Pero para el Señor no. Para el Señor esa ley, al Señor solo le importa su ley. Dios también a todo esto se identifica con los pechos de la mujer, ¿ya? La palabra hebrea chat, que es seno, es raíz de uno de los nombres de Dios, que es el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Y la palabra nos muestra cómo Dios se identifica muchas veces con una mujer que da pecho y que amamanta a su pueblo, así como una mujer amamanta a su bebé. Y eso es algo maravilloso porque ahí el Dios nos está intentando expresar algo de este vínculo que se produce en el amamantamiento entre la mujer y su bebé. La Cristi, que es enfermera, nos va a explicar un poquito más sobre. Bueno, el vínculo que se genera entre el bebé y el hijo, o sea, el bebé y la mamá, el hijo y la mamá, es único. Es un vínculo que no lo puede reemplazar nadie, ni siquiera el papá. Este vínculo se genera solo entre la mamá y el hijo. Este vínculo es tan fuerte que incluso se llega a confundir muchas veces con el apego. Pero el apego es otro tema. Pero lo importante acá es que este vínculo que se genera es tan importante, tan fuerte, porque la mamá no solo le da el alimento que necesita al hijo, sino que también le da toda la protección emocional. Se genera como una comunicación entre ellos dos, desde incluso cuando recién nace. Entonces, este vínculo que se genera entre la mamá y el hijo es muy fuerte y es por el simple hecho de estar dando pecho. Las mamás aquí van a entender claramente cuál es el vínculo que se genera, que es como una de las experiencias más bonitas que una mamá puede vivir, es como darle pecho. Y es muy lindo que el Señor se pueda como reflejar en esto, o que se compare con esto, porque es un vínculo único, chiquillo, excepcional.
Justamente, sí. De hecho, bueno, en la leche de la mamá está todo lo que el bebé necesita, están todos sus nutrientes, está el alimento tanto físico como emocional que el bebé necesita. Y en esto el Señor nos está queriendo decir que Él es suficiente, así como la leche de la madre, Él es suficiente para nosotros. Y hablando del vínculo del que nos contaba la Cristel, si uno lo piensa, es ese mismo vínculo, esa misma intimidad, esa misma conexión tan preciosa y tan única, la que Él quiere compartir con nosotros, ¿cierto? Entonces, las madres son capaces de experimentar eso, por lo menos una parte chiquitita de eso, que ya es impresionante, en sus propios cuerpos. Y ese es un regalo del Señor para nosotros. Entonces nosotros vemos aquí que la mujer está representada desde el principio de la historia hasta el final de la historia. La iglesia de Cristo es femenina respecto a Dios. La iglesia de Cristo es su novia. Y la historia de la humanidad termina con una novia ataviada para sus bodas. Entonces, lo femenino y lo masculino son representados desde el principio hasta el fin de la historia y tienen claramente que ver con algo mucho más profundo que el ser hombre o el ser mujer en esta tierra, porque tienen que ver con el carácter de Dios mismo. Qué heavy. Oye, pero todavía me queda una duda porque, bueno, estamos viendo cómo el Señor protegió a la mujer, cómo el Señor hizo leyes para beneficiarlas sabiendo como la consecuencia del pecado, se ocupó de ellas, pero cómo también trata la palabra los casos de abuso sexual y violencia contra la mujer que son claramente vigentes totalmente hasta el día de hoy. Ese es un tema súper importante. Y primero establece lo siguiente: la Biblia no los oculta. La Biblia no oculta la maldad de ningún tipo ni ningún tipo de pecado. La Biblia no oculta los casos de abuso sexual, los casos de violencia contra la mujer, no los esconde debajo de la alfombra y no los suaviza de ninguna forma. De hecho, en cada caso de abuso, Dios protegió los derechos y la dignidad de la mujer. No hay en toda la palabra ningún solo versículo, ningún pasaje, ninguna alusión que culpe a la mujer por lo que sucedió. Y eso es algo súper importante de entender, que la sociedad recién está llegando a entender hoy, después de todos estos miles de años. De hecho, la palabra dice que pecar contra Sara era pecar contra Dios mismo, y ahí se está refiriendo a un posible abuso sexual. Entonces uno se pregunta, ¿qué otra deidad pagana de la historia de la antigüedad ha hecho alguna declaración semejante? ¿Qué otra persona, qué otro ídolo de este mundo ha otorgado tanta dignidad a la mujer? Ninguno, solo nuestro Dios. Entonces, nosotros vimos que Dios protegió con su ley a la mujer. Y si nosotros prestamos atención y estudiamos la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que mientras más ellos se fueron alejando de la ley de Moisés, de la ley que Dios les dio, más se fueron volviendo sexistas y más cruel se volvió su trato con las mujeres, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, es la poligamia, ¿cierto? Nosotros sabemos que los reyes empezaron a tener muchas esposas y concubinas y etcétera. Pero en el libro que más retrata esta degradación de la mujer en el pueblo de Israel es el libro de Jueces, donde nosotros sabemos que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y te cuentan varias historias de violencia y de abuso contra la mujer. Y ahí también en este libro se cuenta la historia yo creo que la historia más cruenta de la escritura, que involucra justamente un caso de abuso sexual. No vamos a dar ningún detalle porque hay niños y niñas escuchando, pero es la historia del levita y su concubina. Y esta historia es tan terrible que uno la termina de leer y uno queda así como en blanco, como, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto está aquí? ¿Por qué está esta historia acá? Pareciera no tener final feliz, la historia acaba, se sigue con otro tema, uno queda así como con el corazón medio acongojado. Bueno. Y uno se pregunta, en realidad, uno la lee y uno dice, ¿por qué? Bueno, yo creo que el Espíritu Santo escogió dejar registro de lo que le pasó a esta mujer en su palabra, en su escritura, para decirnos, yo vi lo que pasó, yo estaba ahí, yo estuve ahí y a mí me importó.
porque uno lee esa historia y pareciera que a nadie le importó la vida de esa mujer. De hecho, a nadie le importó la vida de esa mujer, pero el Señor estaba ahí, el Señor lo vio. Y le importó tanto que quiso dejar registro en su palabra, en su libro, sobre lo que le pasó a esta mujer. Y nosotros sabemos que la Biblia es estadísticamente el libro más leído en la historia de la humanidad. Dios lo vio, así como vio a Agar, Dios vio a esta mujer y le importó. Él es el Dios que nos ve, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la historia de esta mujer, tristemente, es la historia de muchas, muchas mujeres en la historia de la humanidad. Oye, Manu, y aquí una pregunta, en buena sí, pero si tú decís que como que el Señor le dio tanta importancia a esto y la vio, ¿por qué? Uno se podría preguntar, pero ¿por qué no hizo nada en el momento? ¿Por qué no hubo como justicia en el momento? ¿Qué pasó? Claro, de hecho, bueno, hay muchas historias en el Antiguo Testamento, no solo de abuso sexual, donde pareciera que no hubo justicia, que se quedó ahí, ¿cierto? Y la historia sigue. Mucho de esto tiene que ver con la presentación que nos hizo la Javi de el problema del mal, así que los invito a volver a revisar eso. Pero también tiene que ver con que el Señor estaba esperando, ¿ya? El Señor estaba aguardando. Él no se quedó quieto, Él estaba esperando el momento, estaba preparando los tiempos para mandar a su Hijo. Y su Hijo es la respuesta a los gemidos de dolor de toda la humanidad. Su Hijo es esa respuesta de justicia. Él es la personificación misma de la justicia. Entonces nuestro Dios no fue indiferente, no es que le dio lo mismo, porque Jesús es la respuesta definitiva a los dolores y al sufrimiento tanto de las mujeres como del resto de la humanidad. Y es una justicia que funciona tanto para atrás como para adelante. Entonces, Jesús mismo es la respuesta, su Hijo mismo es la respuesta de justicia de Dios para toda la humanidad. ¿Y cómo actúa Él como respuesta? ¿Por qué decimos que Jesús fue la respuesta? Porque bueno, mientras fue avanzando la historia de los judíos, nosotros vimos que ellos más se alejaron de la ley de Dios. Y empezaron a crear sus propias legislaciones, no las de Moisés. Entonces, por ejemplo, desde el siglo III a.C., a las mujeres, dentro de su legislación, se las empezó a separar en la sinagoga junto con los niños y los esclavos. De hecho, había una reja que las separaba. El Talmud decía: gracias a Dios por no haberme hecho gentil, mujer o esclavo. Y la Biblia de Jerusalén decía: vale más maldad de un hombre que bondad de mujer. La mujer acarrea vergüenza y deshonra. De hecho, se decía que era un desperdicio enseñarle el Torá a una mujer, y también era deshonroso hablar con una mujer en público. Entonces, lo que fue pasando es que se fue excluyendo, aislando a la mujer de la educación, de la vida social y de la vida religiosa. Pero esa no era la ley que les había dado el Señor. Y cuando vino Cristo, Él vino, entre muchas cosas, a restaurar a la mujer como imagen de Dios, a restaurar su diseño original, el que nosotros leímos en Génesis. Y cuando Jesús vino al mundo, una de las cosas que hizo fue denunciar la doble moral de ese tiempo, ¿ya? Esta doble moral, ¿qué hacía? Responsabilizaba a las mujeres por los pecados de los hombres. La mujer cargaba con la responsabilidad social de la lujuria masculina, ¿cierto? Entonces, en vez de los hombres controlar su deseo, exigían a las mujeres que se cubrieran y que no hablaran con ellos, por ejemplo. Como lo vemos, es muy parecido al día de hoy, o sea, la situación tampoco ha cambiado tanto. Pero Jesús dijo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, él cometió el pecado en su corazón. Esto está en Mateo 5:28. Entonces Jesús puso la responsabilidad donde correspondía hace 2000 años atrás. Aquí en el Power le sale una foto que encontré en internet que me gusta mucho porque muestra mujeres cubiertas de pies a cabeza, o sea, ya no pueden estar más tapadas. Y aún así hay hombres que las miran de una forma que no deberían mirarlas, ¿cierto?
Claro. Lo que nos muestra y lo que confirma justamente lo que nos dijo Jesús hace ya 2000 años. Entonces, en este contexto, el Señor Jesús le dio la dignidad a la mujer que ningún hombre antes y muy pocos hombres después de él le han dado. Jesús tuvo un trato revolucionario, un trato sin precedentes con las mujeres de su tiempo. Vamos a dar algunos ejemplos sobre esto. Primero, como pusimos en el Instagram, hay 5 mujeres que se mencionan en el linaje real del Señor Jesús. Nosotros sabemos, ya mencionamos que el linaje pasaba por tradición o por derecho de hombre a hombre, ¿cierto? Pero en el linaje real del Señor, en el linaje donde salen los reyes y reinas, hay 5 mujeres. Y entre estas 5 mujeres hay una reina, hay campesinas, extranjeras, prostitutas, de todo. Jesús también trató a las mujeres con las que se relacionó como agentes morales libres, responsables. Nunca las trató con condescendencia, nunca las trató como niñas, nunca se rió de ellas ni de sus opiniones, menos las que excluyó y las aisló. De hecho, las incluye constantemente como interlocutoras de sus diálogos teológicos más importantes. Uno de los mejores ejemplos de esto es el intercambio que él tuvo con la mujer samaritana. Ya esto sale en Juan 4. Entonces la Biblia nos dice que él se desvió de su camino para pasar por Samaria, para sentarse junto a un pozo, a esperar a esta mujer para hablar con ella. Y no solo fue a hablar con ella para salvarla, lo que ya es impresionante y suficiente, sino que él se sentó, la esperó para conversar con ella, una mujer que era samaritana. O sea, la samaritana, bueno, primero ya vimos que era muy mal vista hablar con una mujer en público, y ella era samaritana, que bajo la ley judía era considerada impura, o sea, era perpetuamente impura. Sí. Y él se sentó a dialogar con ella el misterio que estuvo en el corazón de Dios por siglos, que tiene que ver con el eterno propósito de Dios, que el hombre y la mujer son su morada, que el corazón del hombre, que el Señor quiere habitar en el corazón del hombre y de la mujer, no en los templos, no en una estructura, sino en nuestros corazones. Y la primera a la que le reveló esto, a la que se lo dijo así de explícito, fue esta mujer, que era samaritana y aparte nosotros sabemos que era pecadora. Oye, estos textos que tuvo con estas mujeres se parecen como a los de Marta con María. Y en verdad, como a cuando Jesús habla con las mujeres, como que siempre es súper maravilloso, súper lindo lo que le dice a las mujeres. De hecho, como que lo podrían buscar y ver como esas perlitas que se encuentran en la Biblia son súper lindas, sobre todo cuando Jesús habla con las mujeres, ¿cierto? Sí. Una de las cosas que más me gusta es que no les habla como de repente dicen como, pero explícaselo como más fácil, porque como son mujeres les cuesta entender, o como que él nunca se cuestionó de que las mujeres pudieran entender las revelaciones más profundas de su corazón. Y también me recuerdo, como dijo la Cristel, me recuerdo también en Betania cuando dejó que María se sentara a sus pies en vez de servir, y eso era una señal de que él aceptaba ser como su maestro, que él se reconocía a sí mismo como su rabí, y era una señal de discipulado, no de discípulo, no estamos diciendo que María fue una de los 12 discípulos, pero sí era un discipulado, y eso validó que María se sentara a sus pies para el asombro total de su hermana y de los discípulos, altamente revolucionario. Claro, porque recuerden, para los rabí era inmundo, era una cosa despreciable enseñarle a una mujer. Pero Jesús esas tradiciones y esas costumbres, la verdad que no le importaba mucho. Entonces, en vez de excluirlas, él las incluyó, aparte de enseñarles, ¿cierto? Las incluyó en su ministerio público. No solo sirviendo, porque en general se destaca que las mujeres servían al Señor con sus bienes. Lo que está súper bien, era un honor para ellas poder servir al Señor con sus bienes. Pero aparte de eso, ellas participaron en su ministerio público compartiendo el Evangelio. Esto sale en Lucas 8, del 1 al 3. Y dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Predicando y estaba evangelizando. ¿Y quién estaba con él? Dice, y los 12 con él,
y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. Menciona a María Magdalena, Juana y Susana. O sea, estas mujeres fueron incluidas en el ministerio público del Señor, lo que era una revolución. Imagínense mujeres yendo de pueblo en pueblo, evangelizando junto con un rabí de ese tiempo, y sus nombres fueron incluidos en el registro público del Evangelio. Manu, aquí a mí me llama algo mucho la atención, que es que los hombres en ese tiempo no le podían hablar públicamente a una mujer, y el Señor consideró que las mujeres debían tener acceso al Evangelio, y por lo tanto evangelizó a mujeres para que más mujeres pudiesen conocer el Evangelio. O sea, eso a mí es una de las cosas que más me impresiona y me impacta. Claro, porque si no, ¿quién le iba a compartir a los hombres? No podían. No lo iban a hacer. Entonces, Jesús no advierte a sus seguidores de no mirar a las mujeres, sino que de no hacerlo con lujuria. No manda a apartarlas de la vida social, sino que cada persona sea capaz de controlar la concupiscencia de su corazón. Y en una cultura que, como nosotros vimos, las excluía, porque los hombres no eran capaces de manejar su concupiscencia, Jesús las integró a su ministerio. Dialogó con ellas sobre teología, sobre religión, sobre los asuntos de su propio corazón, las incluyó en sus viajes y las aceptó como sus discípulas en el sentido amplio de la palabra. Y aparte de todo esto, como nos contaba la Dani en la sesión de Defensores pasada, fueron a quienes se les reveló primero la resurrección. Y esto de aquí es impresionante, increíble, y todos los sinónimos, porque las mujeres fueron las primeras testigos del hecho histórico más importante que ha visto la humanidad, que es la victoria de Cristo sobre la muerte. Y las primeras testigos de ella, porque el Señor lo quiso así, porque el Señor lo escogió, fueron las mujeres. Y nosotros sabemos que a ellas nadie les creyó, pero el Señor no le importó, porque el Señor las escogió a ellas. Entonces, Jesús, hay muchísimos ejemplos más, pero Él vino a cambiar radicalmente de ese momento y para siempre la historia de las mujeres. Él vino a restaurar a la mujer y a ponerla en el lugar donde siempre perteneció, que es como portadora de la imagen de Dios. Claro. Oye, a mí me queda clarísimo con todas estas cosas que nos dijiste de la chiquilla, aguante las chiquillas de la Biblia. Oye, y es que ahora nos hablaste todo como del Antiguo Testamento, pero ¿habrá una parte del Nuevo Testamento, Manu? ¿Tendrás preparado algo? Por supuesto. Eso. O sea, sin contar el Evangelio, porque los mismos... Sí, el Evangelio. Sí. Ya, el Nuevo Testamento solo confirma lo que Cristo ya vino a instaurar, ¿cierto? En Pentecostés, cumpliendo la profecía de Joel, el Espíritu Santo cayó sobre hombres y mujeres por igual, sin distinción. Pablo, en Gálatas 3, dice que en Cristo no hay hombre ni mujer. Y esta declaración, aún en nuestros días, es revolucionaria. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Ahora, respecto al Nuevo Testamento, específicamente respecto a las cartas de Pablo, yo sé que hay un sinfín de dudas infinitas. De hecho, muchos piensan y muchos han dicho que Pablo es machista también. La mayoría de estas dudas tienen que ver con el papel, con la función de la mujer en la iglesia. Ahora, los obreros ya hicieron un retiro, el retiro del año pasado, para responder muchas de estas dudas y muchas de estas preguntas. Un retiro especial para eso, así que revísenlo por favor, supongo que estarán remanentes, no sé en dónde están las predicaciones. Pero revísenlo porque los obreros ya se dedicaron a responder muchas de estas preguntas. Ahora, cualquier otra duda que tengan, les recordamos que está el Pigeonhole, donde pueden dejar todas sus dudas, todas tienen respuesta, no se preocupen. Pero por ahora, yo solo quiero mencionar solo una cosa que creo que sirve como fundamento para comenzar a aclarar todas las otras dudas. Y es simplemente ver qué hacían en la práctica las mujeres, o cómo servían en la práctica las mujeres en el Antiguo Testamento. Entonces aquí nosotros también les dejamos una taderita. Sí, con la Cele también la hicimos, por si acaso. Creemos que está bien, así que tú nos decís, porque ahí teníamos una dudita. Entonces, Romanos 16. Sí. Contamos 15 mujeres y 18 hombres. 15 mujeres y 18 hombres. Muy bien, chiquilla. Un yumbito para ustedes. Un yumbito, qué antiguo.
No entiendo la talla. ¿No entiendes? No. Así de antiguo, Manuela. Me caía el carnet. Pongan en los comentarios de dónde eran los yumbitos, por favor. No sé qué es esto. Los niños de los 90, por favor, ahí. Sí. Mi generación. El Ya, del- entonces, el Señor nos va a mostrar a hombres, o sea, la Biblia, esta carta de Pablo, de hecho, este capítulo, nos muestra a mujeres y hombres trabajando en igualdad, porque no hay mucha diferencia entre 15 y 18, codo a codo en el ministerio. Y de hecho las llama colaboradoras, diaconisas, estimadas entre los apóstoles, anfitrionas de las iglesias en sus casas y arduas trabajadoras en el ministerio. De hecho, lo que más destaca esta carta era que las mujeres eran trabajadoras en el ministerio. Entonces, aquí vemos cómo mujeres y hombres, para la par, trabajando y sirviendo en el ministerio público del Señor. Eso en la antigüedad no existía. Ya, en las órdenes religiosas de la antigüedad y en la sociedad antigua no existía que hombres y mujeres trabajaran juntos, menos en el ámbito de la religión. Ya, en general o era de mujeres o era de hombres, pero nunca juntos. Entonces eso fue una revolución para el tiempo antiguo. Sí. Oye, nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos en la Florida y Sí. nos acordamos al tiro de esto porque en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo manda saludos, en general nombra a Priscila y Aquila, ¿cierto? Pero nombra a Priscila primero y eso significaba que ella era la de mayor como actividad en la congregación porque los va nombrando como en orden de importancia, entre comillas, y Priscila va primero que Aquila, y eso es muy interesante también para ponerle ojo. También, porque también existía la tradición de vamos a mencionar al esposo siempre antes que la esposa. Claro. La escritura tiene sus propios criterios personales para mencionar a los esposos y esposas y a todos sus personajes. Entonces, las primeras iglesias, por esto que les contaba recién, se llenaron de mujeres. De hecho, las iglesias a lo largo de la historia siempre han predominado más mujeres que hombres. Hay estadísticas que dicen que las mujeres leen más la Biblia que los hombres. El cristianismo es muy atractivo para las mujeres por esto mismo, ¿cierto? Porque les da la dignidad que la sociedad o sus culturas y religiones les niega. ¿Ya? Y mucho del atractivo también que tuvo el cristianismo dentro de esta sociedad antigua, cuando estaban formando las primeras iglesias, era que defendía a las mujeres dentro del matrimonio. ¿Ya? No lo hacía porque ya vimos que las defendía dentro de la esfera de la iglesia, trabajando codo a codo, las defendía dentro de la esfera social, cultural, donde decía que también ambos son iguales, pero también las defendía dentro de la esfera más privada de la familia y del matrimonio. ¿Ya? Porque el hombre y la mujer dentro del matrimonio, en la cosmovisión cristiana, son iguales en dignidad. El mundo, de hecho, uno de los problemas que tenían las mujeres en este mundo antiguo, en la actualidad también, era que se sentían constantemente humilladas dentro del matrimonio porque en general, hasta el día de hoy, el hombre ha tenido la licencia para ser infiel, para tener amantes, etc. Pero las mujeres no, ¿cierto? De hecho, hay incluso como leyes que castigan a la mujer, bueno, en los tiempos del Señor, leyes que castigan a la mujer y no al hombre en caso de infidelidad. Y la ética sexual cristiana fue revolucionaria para ese tiempo y fue lo que atrajo a muchas mujeres, especialmente en 4 puntos. Primero, el cristianismo mandaba al esposo amar a su esposa. Ya eso era como boom, revolucionario, no existía. Y la medida máxima de ese amor era como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. O sea, era un amor sacrificial. Eso no existía en la antigüedad. Y no es una opción, no es que si yo quiero lo hago, es una orden, es un mandamiento del Señor. Segundo, ambos se debían fidelidad el uno al otro. No solo la mujer al hombre, sino que el hombre también le debía dignidad, o sea, fidelidad a la mujer. Y esto fue tan revolucionario que a los primeros cristianos, hay varias cartas antiguas de los padres de la iglesia que lo atestiguan, les costó entender que tenían que ser fieles a sus mujeres porque estaba muy arraigado en su cultura. Qué cual. Tercero,
enseñó que el cuerpo del hombre pertenece a la mujer, así como el cuerpo de la mujer pertenece al hombre, hablando dentro del matrimonio, ¿cierto? No extrapolemos, estamos hablando solo del matrimonio. Sí. Y esto entonces nos habla de una igualdad fundamental, o sea, son una sola carne, ninguno es superior al otro, ambos se pertenecen el uno al otro. Y cuarto, Pablo dice que el hombre casado debe preocuparse de cómo agradar a su mujer, así como la mujer casada debe preocuparse de cómo agradar al hombre. Ahora, en general se enfatiza la segunda parte, ¿cierto? Cómo nosotras tenemos que agradar a nuestros esposos. Pero para Pablo era totalmente recíproco. Así como el hombre casado, una de sus principales responsabilidades es preocuparse de cómo agradar a su mujer. Esto también fue cuestionado, de hecho, incluso por algunos de los padres de la iglesia, porque ocuparse de los deseos de la esposa era considerado algo muy banal o sin importancia, ¿cierto? Sí. Pero es una obligación, es un mandato, es una orden. Entonces, todo esto fue completamente revolucionario, puso el mundo antiguo de cabeza y le devolvió la dignidad a la mujer porque restauró de nuevo este modelo original que nosotros leímos en Génesis, entre esposo y esposa, entre hombre y mujer, en todos los ámbitos de la vida, sea en el ámbito público como en el ámbito privado, es decir, la esfera más familiar o doméstica. Eso. Sí. Y también que ninguno es superior al otro. Son los dos compañeros y ninguno se antepone sobre el otro. Claro. Pero aquí claramente hay un conflicto que yo sé que también va a salir en el Pigeon Hole, va a salir en los comentarios. Clarísimo. YouTube, que es que hay muchos pasajes de la Biblia que son súper conflictivos, y yo creo que a todos se nos viene a la cabeza uno de Corintios por ahí, se nos viene Pedro. Entonces, yo creo que a nuestros oyentes también se les viene a la cabeza varios de estos versículos bastante conflictivos. ¿Qué hacemos con estos pasajes complicados? Ya, bueno, primero no se olviden del Pigeon Hole, todas sus preguntas tienen respuesta. Y bueno, nosotros hicimos un recorrido por el Antiguo Testamento, los Evangelios, el Testamento, vimos cómo la palabra retrata a las mujeres, cómo las dignifica, cómo las reivindica. Pero como decía la Celia, muchos se estarán preguntando ya, pero ¿y qué pasa con tal versículo? ¿Qué pasa con esta historia? ¿Qué pasa con esto? Claramente ahora no podemos responder esta hora que llevamos todas las cosas, pero sí podemos entregar algunos lineamientos generales para comprenderlos, ya para aprender en el fondo a leer la Biblia, porque hay que aprender a leer la Biblia. Primero, en la Biblia, la palabra del Señor, no se lee distinto a cualquier otro libro en el sentido que hay que leerlo desde el principio hasta el final. Imagínense lo siguiente. Le recomiendo un libro a una amiga, a un amigo mío, y llega una parte donde el que no le gustó y dice ya no lo leo más, esta parte no me gustó, no estoy de acuerdo con lo que dice el escritor o la escritora aquí. ¿Qué les dirían a los amigos? Léelo hasta el final, po. Tenéis que leer el final lo explica todo, eso tenéis que decir. ¿Qué onda? El final lo explica todo, obvio. Entonces, así mismo, los teólogos hablan que la Biblia tiene una revelación progresiva, va de menos a más. Entonces nosotros no podemos leer un pasaje, un versículo, sin leer el capítulo. No podemos leer el capítulo sin leer el libro. Y no podemos leer el libro sin entender el conjunto de libros de toda la Escritura. Nosotros no podemos leer, por ejemplo, el Antiguo Testamento sin entender la venida de Cristo, que es aquel que vino a restaurar y hacer justicia. ¿Ya? Y luego leer sobre su resurrección, sobre su victoria, y entender que de hecho la historia aún no ha terminado, que viene la parte 3 Se viene. por decir, su segunda venida. Entonces, si yo estoy leyendo, por ejemplo, el Antiguo Testamento y me encuentro con un versículo complicado, tengo que entenderlo a la luz de la venida de Cristo, porque Él es la verdadera respuesta, Él es la respuesta, Él es la respuesta de justicia. Toda la historia de la humanidad gira en torno a Cristo y eso incluye también a la historia de las mujeres. Segundo, hay que entender el contexto donde se escribieron, las culturas donde se escribieron estos versículos.
¿cierto? El Señor trató con un pueblo caído, le dio su ley a un pueblo caído, y que por ello era machista y tenía conductas machistas. Lo dice Jesús mismo, cuando está hablando, cuando vino a la tierra, le dice que, cuando habla de la ley de divorcio, les dice que él, por la dureza de su corazón, permitió que los hombres, los varones, les dieran cartas de divorcio a sus mujeres. Entonces, pero eso no era lo que estaba en el corazón de Dios desde el principio. Entonces, el Señor permitió en su ley ciertas cosas por el corazón duro de su pueblo, porque su pueblo, donde antes de Cristo, por decirlo así, no era capaz de entender, no era capaz de dimensionar el corazón del Señor. Entonces, la ley que les dio el Señor, de hecho, los protegía a ellos mismos de la dureza de su propio corazón, pero era insuficiente porque la ley no nos puede transformar. Solo Cristo, dice la palabra, puede transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces hay que entender también el contexto donde nosotros estamos leyendo. Lo mismo pasa con el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios. Y es importante también diferenciar entre lo que la Biblia relata y lo que la Biblia aprueba. La Biblia, como dije, no esconde nada, lo cuenta todo. No significa que lo apruebe todo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que entender que hay un diseño original, ¿ya? Que el pecado, que la maldad distorsionó, corrompió, y que Dios primero proveyó su ley, que era perfecta, pero era insuficiente. Y luego, como respuesta definitiva, Él proveyó a su Hijo, y a través de Él la restauración de todas las cosas, hacia atrás y hacia adelante. Oye, Manu, aquí yo te tengo una pregunta, porque igual hay varios hombres escuchándonos. ¿Qué pueden hacer los hombres con esto que están escuchando? ¿Cuál es su papel? Muy buena pregunta, porque los hombres, en general, con todo esto que está pasando, se pueden sentir ajenos o pensar que no les corresponde opinar o decir nada porque no es su derecho. Sin embargo, yo pienso, y nosotros vemos en la Escritura del Señor, que es todo lo contrario. Los hombres tienen una responsabilidad y un encargo del Señor a respetar, a acompañar, facilitar, a allanar el camino, es decir, a quitar los impedimentos para que sus hermanas en Cristo, para que las mujeres en general, puedan cumplir el propósito que el Señor les encomendó. Esa es su responsabilidad como compañeros. Porque en el diseño del Señor, el trabajo dentro de la iglesia, el trabajo en la familia y en la sociedad y la cultura es siempre compartido, es siempre en conjunto, no es por separado. Entonces, la escritura, en el ideal de la escritura están los hombres y las mujeres trabajando en conjunto. Y para eso yo creo que es importante que los hombres sigan el ejemplo de Cristo, que es aquel varón perfecto. Y como estamos hablando de los hombres, también es importante mencionar qué hacemos nosotras, ¿cierto? Porque a nosotras con todo esto que está pasando, nos cambiaron, por decirlo así, las reglas del juego, y de repente muchas nos podemos sentir desorientadas, sin saber bien qué hacer o qué pensar, ¿cierto? Porque estamos en tiempo de cambio social, entonces puede ser medio complicado. Pero aquí yo creo que nosotras tenemos que recordar todo lo que vimos recién, que nuestra dignidad y nuestro valor se afirman sobre el hecho de que somos portadores de la imagen de Dios. Y nada ni nadie nos puede quitar eso. Eso es nuestro. El Señor ya nos dio eso. Entonces, yo creo que nosotras tenemos que ser valientes para ir y tomar posesión y apropiarnos de esto que el Señor ya nos dio. Así como las hijas de Zelofejad, de las que hablamos, ¿cierto? Que fueron delante del Señor con fe y dijeron, esto es nuestro. Y el Señor les encontró la razón. Como también me gusta mucho aquí el ejemplo de María, que quebró el frasco de alabastro en los pies del Señor, lo preparó para la sepultura confirmando su sacrificio. Y de hecho María, como muchas otras mujeres en la Biblia, entendió lo que los discípulos no estaban entendiendo. Los discípulos no estaban entendiendo bien que el Señor iba a morir.
Pero María lo entendió, y ella con valentía agarró este frasco de alabastro y lo derramó delante de los pies del Señor. ¿Qué pasaría si ella no se hubiese sentido amada por el Señor? O si ella hubiese pensado que el Señor le iba a decir, este no es tu lugar, este no te corresponde. Como de hecho pensaron todos los que estaban en esa fiesta, todos la miraron mal a ella, pero el Señor no. Y ella sabía quién era su Señor. Ella confiaba en el Señor porque ella sabía quién era su Cristo y le creyó. Yo creo que asimismo, esa misma actitud de todas estas mujeres en la historia de la iglesia es la que tenemos que adoptar nosotros. Y yo creo que nosotros no tenemos que olvidar nunca que Él es el Dios que nos ve. Él es el Dios que me ve. Así que ese es el mensaje que yo le quería dar a los chiquillos y a las chiquillas con este compartir. Espectacular. Manu, te las mandaste. Totalmente. Ni nos dimos cuenta del tiempo, para mí fueron 5 minutos. Nada, para mí igual. 5 minutos con la mano. Creo que nos pasó un poquito, No, Manu. Increíble, muchas gracias, Manu. Fue muy buena exposición. Nosotros sabemos que este tema da para muy largo. Y también sabemos que esto puede generar muchas dudas, así que aprovechamos de recordar que el Pitch and Hold va a estar abierto hasta las 10. ¿Hasta las 10 será? Sí. Entonces, ya sabemos que hay muchas preguntas porque lo estuvimos revisando, pero recuerden también que ustedes pueden votar por su favorita para que vaya a tener prioridad con el momento de responder. Así que gracias, Manu. Muy largo, así que... y les tenemos una sorpresa, pero antes de la sorpresa, les quiero mandar saludos a mis tías y mi familia de Argentina, que son nuestras fans número 1, como ya se habrán dado cuenta. Las vimos ahí en los comentarios. Poder femenino. Un abrazo y un besito para ellas, para todos mis primitos de allá. Y la sorpresa que les tenemos es una canción de una de nuestras cantautoras en nuestro contexto, nuestra querida Dafne, que es una canción muy bonita, y agradecimientos también al Josué, que se ha trabajado un montón, se ha dedicado mucho en toda esta producción de canciones que les traemos como defensores. Se va a venir un álbum en algún momento, yo creo, con tantas canciones. Sí, con tanto. Las queremos en Spotify. Sí. Le dejamos la sorpresa, escuchen la canción porque de verdad está muy bonita. Eso, chiquillas, gracias por tenerme, por recibirme. Gracias a ti, Manu, por esta oportunidad. Bacán, gracias, Manu. Entonces, señor productor, ¿estamos con la canción? Listo. Estamos con la canción, entonces despedimos la Manu y nos vamos con la canción.